Primero, antes que nada, saludar a los oyentes de su programa y asimismo agradecer a los diferentes medios de comunicación de la provincia que han permitido difundir este movimiento personal que es el proceso de reasignación 2013, que está normado por la resolución ministerial 1174/91-ED. De igual manera, en una manera excepcional, el Ministerio para este 2013 emitió la resolución ministerial 434 y luego la resolución ministerial 466, la misma que permite pues realizar el movimiento personal en forma excepcional para el 2013. ¿El mismo cómo se ha llevado a cabo el día de ayer? Bueno, yo creo que habiendo cumplido con todo el proceso de evaluación, elaboración de cuadros, incluso hemos atendido los reclamos, ¿no? Para el día de ayer se fijó el auditorio de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen a partir de las 13:30 de la tarde, donde se ha realizado la adjudicación de los diferentes docentes, directivos y así como auxiliar de educación, ¿no? Quienes han cambiado, digamos, de centro de trabajo a partir del 1 de marzo del 2013. Creemos que ha sido un proceso bastante normal, transparente, y las situaciones que se presentan, que nunca faltan en un proceso, han sido atendidas, ¿no? En algunos casos se han elaborado actas, ¿no?, con los mismos administrados, y creemos que ha culminado exitosamente, y creo que es una fortaleza para la gestión del licenciado Agustín Bravo García, que el día de ayer pues, se han adjudicado a más de 40 trabajadores del sector de educación. ¿Hay un nivel donde más se ha desarrollado este proceso? El nivel donde ha habido mayor movimiento personal es en el nivel inicial, ¿no?, tanto por interés personal como por unidad familiar, que más o menos pasan de 20. Lo importante es que ha sido interno, lo que es la modalidad intra-UGEL. O sea, no hemos perdido plaza en ese nivel porque no ha habido postulantes de otras UGEL ni de otras regiones. Entonces, prácticamente mantenemos el mismo número de plazas vacantes para los contratos en lo que es el nivel inicial. ¿De cuánto estamos hablando? Más o menos pasan de 20. Y sobre las observaciones que se han presentado, ¿vienen siendo evaluadas? Bueno, las observaciones ya fueron atendidas, ¿no? El día 2 han sido, en algunos casos, absueltos y otros han sido denegados, ¿no? El caso, por ejemplo, más patético es de los directores. Ustedes han visto que, si ustedes revisan el artículo 18 de la resolución ministerial 1174, a la letra dice que no procede indicar centros o programas educativos como lugares, ¿no?, de destino. El problema es que los directores, los 4 directores, ¿no?, de acá de la jurisdicción, presentan su expediente incluso con declaración jurada, donde ellos señalan instituciones educativas. Entonces nosotros como comisión lo único que hemos hecho es simplemente observar su expediente, porque no procede evaluarlos en tanto han cometido una falta. Entonces ellos un poco que están incómodos por esa situación, pero como le hemos dicho ayer y le hemos reiterado, el error no lo hemos cometido nosotros, el error lo han cometido ellos, y a mérito de ellos se ha levantado un acta con ellos. Ahí está la firma de los 4 directores, de los miembros del comité, ¿no? Está la firma del profesor Martín Balba, el profesor Aldave, ¿no?, director de Chancaío, y la directora del puerto. Entonces eso es lo que en sí es la parte más resaltante, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso ya después de esta resolución? Ya el siguiente paso, de acuerdo a la 1174, nosotros como comisión emitir el informe al director, ¿no?, para su conocimiento de todos los cuadros. Posteriormente, dentro de 10 días, ¿no?, ya lo que es el especialista personal proyectará las resoluciones, porque estas adjudicaciones tienen vigencia a partir del 1 de marzo. En el caso interno no hay mucho problema, el problema es los que vienen de fuera, porque en el nivel primario se ha adjudicado a una profesora de intra-UGEL, ¿no?, la parte alta, que era la única plaza, porque no había más plazas, ¿no? En secundaria sí hay varios que vienen de fuera, entonces incluso un subdirector, ¿no?, del nivel primaria que viene de Huánuco ha sido adjudicado a la institución educativa Daniel Alcides Carrión en Chancaío, y un director de CEPRO que viene de Ucayali. Eso es todo. No
muy agradecidos. Por ello sí voy a venir. Esperemos, digamos, estar en comunicación permanente ahora que viene la etapa de contratos.